el día de hoy. I see you behind the dresser. Existen casos donde los entes del inframundo solo son captados por la cámara, pero por otro lado, hay incidentes donde estas entidades solo son vistas por el ojo humano. Un sujeto es invitado a la casa de un amigo donde suceden fenómenos paranormales y jamás imaginaría que se llevaría el peor susto de su vida. Mientras el anfitrión atiende asuntos domésticos, el invitado cae presa del sueño, solo para ser despertado de golpe por una alarma ensordecedora. Al fijar la mirada en el televisor, experimenta un escalofrío mortal al percatarse de una figura horripilante reflejada en la pantalla. O al menos eso es lo que asegura que vio. Su reacción: un grito desgarrador y un intento frenético de huir de la vivienda se traduce en un estremecedor testimonio de horror. Obviamente, nosotros no vemos nada en la cámara, pero entonces, este es uno de esos casos donde este ente solo es captado por el ojo humano. ¿O acaso este sujeto sufrió alguna clase de episodio psicótico? Tú serás el juez en los comentarios. A pesar de que el metraje que verás a continuación no tiene la mejor calidad, ya que fue filmado hace años, te aseguro que merece la pena verlo. Un padre se ve inmerso en una escalofriante experiencia cuando descubre a su hija Ariana jugando a las escondidas con su amiga imaginaria Mabel. Lo que sigue, sin embargo, revela que la existencia de esta amiga va más allá de la mera imaginación infantil. Ariana, what are you doing? Oh, I'm playing hide and seek. With who? My friend Mabel. Oh, okay. Would you want to play hide and seek with me? Sure. Okay, now you can play with the real person, so I'm going to actually look for you, and I'm going to do all the counting, okay? Alright. Okay, and you're going to be the one hiding. Alright. Okay, ready? I'm going to count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What? Turn off the lights, cheating. There we go. 6, 7, 8, 9, 10. Here I go. Better be in a good spot. Ariana, could you be in the closet? Gotcha. Ariana. Ariana. Ariana.
Ariana? Ah, I see you behind the dresser. Ariana? You found me! Oh, what? Did Mabel tell you where I was? What? Let's get out of here. Come here. El hombre al principio cree ver a su hija oculta detrás de un gabinete, pero un desgarrador desenlace se gesta cuando descubre a Ariana debajo de las sábanas, descubriendo que alguien o algo más se encuentra en la habitación. Lo que resulta aún más macabro es que su hija señala que Mabel está ahora detrás de él, y cuando el padre apunta nuevamente hacia el gabinete, la figura misteriosa ya no está ahí. Con el corazón palpitando de terror, toma a su hija y emprende una apresurada huida. Sin duda alguna, uno de los videos más espeluznantes que he visto. You found me! Oh, what? Did Mabel tell you where I was? What? Let's get out of here. Come here. En este puesto no veremos uno, sino dos incidentes paranormales captados por cámaras de seguridad. El primero tuvo lugar en Pangasinan, Filipinas, cuando algo inexplicable apareció en las imágenes de vigilancia de un mini mercado. Las inquietantes imágenes captadas en las inmediaciones del comercio desconcertaron a todos los empleados, mientras el propietario del establecimiento expresaba su profunda perturbación. Lo más hórrido, sin embargo, radica en la figura siniestra que parece vigilar al empleado encargado de organizar la mercancía, quien, afectado por una perturbadora sensación de malestar, optó por renunciar. El segundo hecho se suscitó en un complejo de apartamentos cuya ubicación es desconocida. La grabación comienza con una niña jugando al pie de unas escaleras frente a lo que aparenta ser una pequeña bodega, y se puede observar a la niña mirar algo dentro de la bodega, pero realmente no parece haber nada, hasta que los padres de la pequeña revisaron con detenimiento la filmación y descubrieron que sí había algo ahí. Ahora sabemos por qué la niña dudaba tanto en entrar ahí. Una mano incorpórea y monstruosa le hace señas de manera macabra y ella solo la observa con incertidumbre
hasta que decide cerrar la puerta de la bodega. Incluso, el gato se muestra inseguro ante la grotesca visión de la mano. A pesar de exhaustivas investigaciones, tanto de los progenitores como del propietario del complejo, no hallaron rastro alguno de la entidad. Y desde ese día, la pareja no dejó que la niña jugara en el edificio nunca más. Un albañil asegura trabajar en la remodelación de un restaurante embrujado. Intrigado por las historias que rodean el lugar, decide compartir esta experiencia con un amigo igualmente interesado en lo paranormal. El amigo llega con celular en mano deseando captar algún fenómeno extraño, y lo que acontece a continuación supera todas sus expectativas. Oh, it's cold right here. See that on me? Oh, it's cold right here. See that on me? Hello? I'm not going up there. Definitely not going back there. Oh wow, it is really cold right here. What was that? I don't think it's happy we're here. How about it? Oh, holy dude, there. Inicialmente, la presencia de una figura oscura oculta en un rincón del recinto pasa desapercibida para el hombre. Sin embargo, al regresar, se encuentra con este siniestro espectro, una revelación que lo sume en el abismo del espanto. Aunque duda una y otra vez, finalmente el coraje lo empuja a cruzar el umbral de la puerta, solo para presenciar la rápida desaparición de la figura en un parpadeo aterrador. Pero al retroceder, la figura emerge nuevamente, fijando su mirada sobre él con un aura de malevolencia que desafía toda comprensión. En ese momento, la decisión es clara: huir sin mirar atrás. Dime, ¿qué hubieses hecho tú? Y recuerda que si te gustan estos videos, apóyame compartiendo este video para así combatir al algoritmo de YouTube. Recuerda comentar también en la caja de comentarios y no te olvides de dejar un buen like. Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Phantom. El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. La popular cazadora de fenómenos paranormales Natalie Vance, reconocida por su intrépida exploración de los sitios más embrujados del Reino Unido, se aventura en compañía de una amiga en el interior de una residencia de ancianos abandonada. Sin embargo, su incursión toma un rumbo siniestro cuando decide llevar a cabo una sesión a través de la Spirit Box.
Dentro de las ondas del aparato, emerge una voz gutural y escalofriante que pronuncia la palabra Devil, que traducida significa diablo. Aunque inicialmente las protagonistas restan importancia a esta comunicación perturbadora, pronto se ven enfrentadas a un fenómeno inusual. There's a purse. The coat hangers are moving. Pardon? The coat hangers are moving. Look inside. They just started jingling. And as you can see, I'm nowhere near them. I swear they did. Is there a breeze? The windows are all shut. And they're boarded up. They're boarded up. Okay. Can you make the coat hangers move again? Do you hear that? That's a dog outside. Si bien el inquietante movimiento del perchero ya es perturbador por sí solo, ¿pudiste ver lo que acontece en el espejo? Si no lo has hecho, volvamos a ver, pues este ominoso reflejo parece confirmar las palabras de la voz de la Spirit Box, surgiendo la presencia del mismísimo diablo en aquel lugar. There's a purse. Coat hangers are moving. Pardon? The coat hangers are moving by themselves. Una figura con rostro de calavera emerge desde la oscuridad, como si la misma muerte estuviera parada junto a la mujer. La revelación de esta figura espeluznante deja una impronta de horror imborrable en las chicas, quienes reflexionan con temor lo cerca que estuvieron de esa cosa. Ahora te planteo la pregunta: ¿crees sinceramente que esta entidad es el diablo en persona? ¿O quizás tienes alguna otra teoría sobre su naturaleza aterradora? Házmelo saber en los comentarios. Y recuerda que yo subo videos todos los miércoles y domingos, 4 de la tarde, hora de Ciudad de México. Abajo en la descripción encontrarás links directos a mis redes sociales. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.